Bienvenidos a las cápsulas de ejercicios y problemas de la clase número 3 de Química Hidroyaga. En este caso vamos a hablar del ejercicio número 5 que se encuentra en la guía de ejercicios número 3 de la unidad número 3, reacciones químicas y sus relaciones. Bien, en este ejercicio nos plantean que un antiácido, conocido como milanta, está compuesto por 400 miligramos de carbonato de calcio y 135 miligramos de hidróxido de magnesio en cada comprimido. Calcular el número de átomos de calcio y el número de átomos de magnesio que incorporará una persona en su organismo si toma un comprimido de dicho antiácido. Entonces vamos a comenzar por resaltar lo que nos pide el problema, concretamente, y los datos numéricos que nos dan. Entonces, nos piden expresar el número de átomos de calcio y el número de átomos de magnesio. Como datos numéricos, sabemos que contamos con 400 miligramos de carbonato de calcio y 135 miligramos de hidróxido de magnesio. Como dato extra, si quieren investigar, les dejamos en la lupita el prospecto del antiácido milanta y también un informe sobre el uso de antiácidos. A nosotros entonces nos piden expresar la cantidad de átomos de calcio y de magnesio que incorporará una persona que toma milanta. Y entonces vamos a plantear una estrategia para resolver el ejercicio. Como primer paso vamos a identificar el compuesto que contiene los átomos de calcio y de magnesio. Como segundo vamos a calcular la masa molar de cada uno de estos compuestos. Antes de abordar concretamente el problema y su resolución, vamos a hacer un apartado respecto al cálculo de la masa molar. Recuerden que esto lo vieron en el teórico en la clase en el vivo número 3, ¿sí? Que estuvo disponible la semana pasada y que está presente en el campus para que ustedes lo consulten cuando deseen. Entonces, la masa molar se calcula teniendo en cuenta la masa atómica de cada elemento y la cantidad de átomos de cada uno según su fórmula molecular. Y vamos a tomar, por ejemplo, esta molécula compuesta por X e Y. X e Y sería la fórmula molecular. Y ahora para cálculo de la masa molar, vamos a tomar en cuenta las masas atómicas de cada uno de los elementos que componen a esta molécula. En este caso, va a ser la masa atómica de X por N, siendo N la cantidad de veces que aparece ese átomo, ¿sí? Ese elemento en la molécula, más la masa atómica de Y por N, siendo N nuevamente la cantidad de veces que aparece ese elemento en la molécula. Acuérdense que las masas atómicas, ¿sí? En este caso son de X e Y, las pueden consultar en la tabla periódica. Bien, ahora vamos a pasar al primer paso de nuestra estrategia, que es identificar el compuesto que contiene los átomos de calcio y de magnesio. En este caso el problema nos habla de carbonato de calcio e hidróxido de magnesio. Entonces podemos ver la siguiente relación. Un mol de moléculas de carbonato de calcio equivale a un mol de átomos de calcio. Si esto no resulta sencillo, parte simplemente de ver la fórmula molecular y ver que por cada mol de moléculas de carbonato de calcio existe un mol de átomos de calcio, un mol de átomos de carbono y 3 moles de átomos de oxígeno. ¿Sí? De la misma forma podemos analizar la composición de la molécula de hidróxido de magnesio y ver que en un mol de moléculas de hidróxido de magnesio existe un mol de átomos de magnesio, 2 moles de átomos de oxígeno y 2 moles de átomos de hidrógeno. Para el cálculo de la masa molar de cada uno de los compuestos, vamos a arrancar por el carbonato de calcio. Entonces, como vimos en las diapositivas anteriores, la masa molar va a ser la suma de las masas atómicas de cada uno de los elementos que componen a esta molécula. En este caso es el carbonato de calcio. Entonces, la masa molar del carbonato de calcio va a ser igual a la masa atómica del carbono más la masa atómica del calcio, más 3 veces la masa atómica del oxígeno. Recordemos que las masas atómicas son datos que podemos extraer de la tabla periódica. Consultando la tabla periódica, anotamos las masas atómicas de cada uno de estos elementos y llegamos al resultado. 100,06 gramos por mol. Antes de pasar al último paso, que sería expresar la cantidad de átomos de calcio que existe
en la molécula de carbonato de calcio, vamos a repasar el concepto de número de Avogadro, que corresponde a la cantidad de átomos o moléculas que existen en un mol de átomos o moléculas respectivamente. Este número es 6,022 por 10 a la 23. Entonces, aplicando este concepto al problema, es correcto decir que en un mol de moléculas de carbonato de calcio existe un número de Avogadro, ¿sí? Y que esto equivale a 6,02 por 10 a la 23 moléculas de carbonato de calcio. Podemos hacer el mismo análisis con el hidróxido de magnesio y decir que un mol de moléculas de hidróxido de magnesio contiene 6,02 por 10 a la 23 moléculas de hidróxido de magnesio. Ahora pensemos lo siguiente. Dijimos que tenemos el carbonato de calcio y que un mol de moléculas de carbonato de calcio contiene y equivale a un mol de átomos de calcio. Dijimos que un mol de carbonato de calcio pesa 100,06 gramos por mol. Recuerden que este es el dato que calculamos de la masa molar. Y dijimos que un mol de átomos de calcio equivale a un número de Avogadro, la definición que vimos en las diapositivas anteriores. Y esto equivale a 6,022 por 10 a la 23 átomos de calcio. Entonces podemos establecer que como en un mol de carbonato de calcio existe solo un mol de átomos de calcio, y que un mol de carbonato de calcio pesa 100,06 gramos de carbonato de calcio, existen 6,022 por 10 a la 23 átomos de calcio. Entonces, como sabemos que en 100,06 gramos de carbonato de calcio existe solo un mol de átomos de calcio, que equivalen a 6,022 por 10 a la 23 átomos de calcio, veamos cuánto hay en la cantidad que nos expresa el problema. Fíjense que el problema nos hablaba de 400 miligramos de carbonato de calcio y acá tenemos todo expresado en gramos. Así que previo al cálculo, a realizar esta regla de tres simples, hay que hacer el pasaje de miligramos a gramos. Si yo paso 400 miligramos a gramos, equivalen a 0,4. Y ahora resolvemos. 0,400 gramos de carbonato de calcio por 6,02 por 10 a la 23 átomos de calcio dividido la masa molar del carbonato de calcio, que es 100,06 gramos. Si hacemos esa cuenta, el resultado es 2,40 por 10 a la 21 átomos de calcio. Y ahora nos queda hacer el mismo análisis para el hidróxido de magnesio. Entonces, vamos a hacer el cálculo de la masa molar. Recordamos nuevamente que el cálculo de la masa molar va a ser la suma de las masas atómicas de cada uno de los elementos que componen a esa molécula. En este caso va a ser la masa atómica del magnesio más 2 veces la masa atómica del hidrógeno más 2 veces la masa atómica del oxígeno. Extraemos esos datos de la tabla periódica, anotamos los valores de las masas atómicas y el resultado de la masa molar del hidróxido de magnesio es igual a 58,31 gramos por mol. Bien, una vez hecho el cálculo de la masa molar, pensemos lo siguiente. Tenemos un mol de moléculas de hidróxido de magnesio y sabemos que contienen un mol de átomos de magnesio. Dijimos que un mol de hidróxido de magnesio pesa 58,31 gramos, ¿sí? Y que un mol de átomos de magnesio equivale a un número de Avogadro. Y un número de Avogadro equivale a 6,022 por 10 a la 23 átomos de magnesio. Entonces podemos establecer que en un mol de hidróxido de magnesio, que pesa 58,31 gramos, existe un mol de átomos de magnesio que equivalen a 6,02 por 10 a la 23 átomos de magnesio. Ahora, estableciendo de nuevo las mismas relaciones que en el caso anterior, dijimos que 58,31 gramos de hidróxido de magnesio contienen solamente un mol de átomos de magnesio que equivalen a 6,022 por 10 a la 23 átomos de magnesio. Pero nosotros no tenemos 58,31 gramos. Tenemos 135 miligramos, que es lo que nos expresa el problema. Nuevamente, fíjense que en esta regla de tres simples tenemos expresado el peso
¿sí? La masa molar del hidróxido de magnesio en gramos. Entonces vamos a hacer lo mismo. 135 miligramos lo tenemos que convertir a gramos. Si hacemos esa conversión, ese pasaje de unidades, equivalen a 0,135 gramos de hidróxido de magnesio. Y ahora resolvemos la regla de tres simples. 0,135 gramos de hidróxido de magnesio por 6,022 por 10 a la 23 átomos de magnesio dividido la masa molar del hidróxido de magnesio, que equivale a 58,31 gramos. Si hacemos ese cálculo, el resultado nos da que contiene 135 miligramos, contienen 1,40 por 10 a la 21 átomos de magnesio. Bueno, y como siempre les dejo la bibliografía para consultar y eso es todo. Muchas gracias.